¿Qué tal, queridos amigos? Les doy la bienvenida a un video más sobre metodología de la investigación. Y este es un video que a mí me genera mucha expectativa porque para quienes han visto toda la serie de estos videos, ya en números avanzados, como por ejemplo el video 2, 3, les hablaba de la hipótesis, específicamente de este video. Y para eso vamos a hablar o vamos a dialogar con dos libros. El de siempre que estamos trabajando, que es La rigurosidad científica de tesis doctorales. Y ahora les voy a mostrar otro que es este. Investigación, Fundamentos y Metodología de la editorial Pearson. Miren, voy a hacer discutir a estos dos libros para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Yo me quedo con la perspectiva de este autor y critico la que tiene este. Ya ustedes sacarán sus conclusiones. Sobre la hipótesis, o bueno, primero el autor habla si se debe o no, debe haber o no hipótesis en tesis doctorales, cosa que no vamos a hablar aquí porque si hablamos de este tema sería un video muy largo, así que por lo pronto yo me voy a concentrar específicamente en la parte de sobre la confusión entre la hipótesis nula, alternativa y constitutiva, que me parece central para todos aquellos que están investigando, sean de pregrado o de posgrado. Para quienes deseen profundizar en el tema específico de las hipótesis, yo les recomiendo leer la página 241 del libro, que tiene bastante información. Entonces, vamos a lo nuestro, miren, dice, si la naturaleza de las hipótesis ya de por sí es problemática, la distinción entre diversos tipos es aún más confusa. Se ha advertido el uso inapropiado de las hipótesis llamadas nulas, alternativas y constitutivas. La confusión entre ellas o su respectivo uso ha generado una serie de errores inadmisibles en el nivel doctoral. Sí, en una tesis de pregrado no se respeta, iba a decir, se tolera, se acepta, bueno, ¿no? Es entendible porque el tesista a nivel de pregrado todavía está desarrollando constantemente sus capacidades de investigación. En cambio, que un doctor o un doctorando comete este error, como dice aquí el autor, es inadmisible. Y sí, así que con el video de hoy yo pretendo echar un poco de luz para que esta confusión tenga cada vez menos repetición en las tesis. Para mostrarle la confusión he traído este otro libro que también lo estoy leyendo y me parece muy bueno. O sea, no porque haya el detalle que les voy a comentar significa que el libro es malo, no, nada que ver. Más bien es muy útil. Pero miren, en la página número 64 de este otro libro, del de Pearson, bueno, los autores son Alma del Cid, Rosemary Méndez y Franco Sandoval, que son muy buenos metodólogos en su universidad. Dicen, tipos de hipótesis. En cuanto a los tipos de hipótesis, no existe una clasificación reconocida, pero atendiendo a diversos autores, puede encontrarse algunas coincidencias que vale la pena conocer para establecer una clasificación de acuerdo a cómo se manejan las variables dentro de las mismas. Y enumera un total de 5 tipos de hipótesis. Y les voy a leer. Hipótesis descriptivas, hipótesis correlacionales, hipótesis que relacionan dos o más variables en términos de causalidad, hipótesis nula, hipótesis alternativa, que me parece un buen ejemplo de la ausencia de un criterio diferenciador que sí lo tiene nuestro gran amigo Aristides Vara, que él clasifica a las hipótesis según dos categorías. Y ahora les voy a leer de dónde saca esa distinción. Noten que aquí el libro dice, y lo vuelvo a leer textualmente, dice:
No existe una clasificación reconocida. Yo discrepo de esa opinión y me baso en Kerlinger del 88, que está aquí como fuente. Dice, el científico, según el autor Kerlinger del 88, usa dos tipos de hipótesis: sustantivas y estadísticas. Y leo la cita textual. Una hipótesis sustantiva no es susceptible de ser probada o evaluada. Tiene, primero, que ser traducida a términos operacionales. Una forma muy útil de probarla es mediante una hipótesis estadística, la cual es una afirmación en términos estadísticos de las relaciones estadísticas, deducidas de las relaciones planteadas en las hipótesis sustantivas. ¿Qué nos está diciendo Kerlinger y Barahona? Nos está diciendo que existe por lo menos dos categorías: las sustantivas y las estadísticas. Sigamos. Dice, en efecto, se diferencia entre hipótesis sustancial, o sea, la científica, de una hipótesis operacional, la estadística. Ambas tienen niveles de uso distinto y no pueden ser comparables. No pueden ser comparables. Por el contrario, las hipótesis estadísticas son artificios creados para verificar las hipótesis sustanciales. Pero Kerlinger, al referirse a las hipótesis estadísticas, dice, una forma muy útil, no dice la única forma. En ese sentido, existen muchas formas de probar hipótesis sustantivas, que me parece bastante interesante. Es más, yo he resaltado casi toda la página. Sigo. En las hipótesis estadísticas, el contraste se realiza siempre sobre la hipótesis nula, la cual es definida como la probabilidad de que los datos se distribuyen por azar, es decir, no existen regularidades más allá de la simple suerte. Sin embargo, es común ver en algunos textos metodológicos equiparar como opuestos a las hipótesis nulas con las hipótesis sustantivas llamadas alternativas, que me parece, ayer estaba leyendo en el bus y no sé, me pareció, igual lo voy a buscar ahora para ver si es cierto. Es un error usar la hipótesis nula como contraparte a la hipótesis sustantiva, pues no son opuestas como algunos autores plantean, y aquí cita a Hernández Sampieri. Entonces ya, bueno, Hernández, Fernández y Baptista, no es Hernández Sampieri. Sino que la hipótesis estadística es una operacionalización de la hipótesis sustantiva. Muy bien, entonces aquí tenemos un punto bastante duro, bastante denso, y para eso también he elaborado un ejemplo de matrices de consistencia y matrices operacionales. Y aquí tengo, es un ejemplo que hice para este video y también para mis asesorados de tesis. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo en otras palabras Barahona? Está diciendo que comúnmente en algunos libros se dice lo siguiente: tengo mi hipótesis sustantiva o constitutiva o científica, y a la oposición de esto sería la hipótesis nula. Entonces pruebo la nula, la contrasto estadísticamente, y como la he rechazado, me quedo con la hipótesis alterna, que sería la sustantiva. Él está diciendo que algunos autores, por ejemplo Hernández del 2023, confunden sustantivo con alterno, y él está diciendo que no. Basado en Kerlinger, él dice no. Una cosa es las estadísticas, que tendríamos la nula y la alterna, y otra cosa es la sustantiva o constitutiva, en términos más sencillos. Aquí, y ahora voy a mostrarles el ejemplo, aquí está la hipótesis que responde, que hace una propuesta de solución del problema, y esta misma propuesta abstracta se operacionaliza y viene la alterna y la nula.
Eso es lo que está diciendo el autor y yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces, déjenme encontrar el ejemplo para leerles lo que dice este otro libro de metodología. Bien, estoy de vuelta y miren, ya lo encontré. Está en la página 57. Dice: comprobación de las hipótesis o prueba de hipótesis. En esta etapa de la investigación se parte de la información obtenida por el investigador para determinar si se confirma o no la hipótesis formulada inicialmente, es decir, la hipótesis de trabajo. Y dice, y pone una cita, y adivinen de quién es la cita: de Fernández y Baptista, 2004, que me imagino es el mismo libro en diferente edición. Dice la cita: las hipótesis en el enfoque cuantitativo se someten a prueba en la realidad, aplicando un diseño de investigación, recolectando datos a través de uno o varios instrumentos de medición y analizando e interpretando los datos. Entonces coloca aquí el ejemplo del autor. Dice: ejemplo de comprobación de hipótesis. La hipótesis nula: no existe diferencia entre, e hipótesis alterna: el rendimiento promedio de los alumnos es. Y el ejemplo que había tomado este autor es justamente ese, que la hipótesis de trabajo la ha equiparado a la hipótesis alterna. Ese es el ejemplo que quería mostrarles el día de hoy. Entonces, no es la forma más adecuada. A ver, me explico mejor. Recuerden que en ciencia no existen los dogmas, no existe la idea que no pueda ser refutada. Dicho esto, paso a un segundo nivel de ideas. Considero que a nivel metodológico, cuando hablamos sobre todo de rigurosidad, creo que hay autores que tienen una capacidad más comprensiva de entender la metodología, que en este caso sería en comparación a otros manuales que son muy útiles. Ojo, no estoy diciendo que esto no es válido, estoy diciendo que es muy útil, pero cada uno tiene un nivel de aplicación distinto. Este es un manual que les puede servir para todos los tesistas de pregrado. En cambio, este ya sirve para posgrado. Entonces, esa es la diferencia. Y podría hablar más ejemplos de, por ejemplo, cómo hace un contraste de hipótesis con la prueba Z, etc. Podría dar muchos ejemplos, pero no es el momento. Entonces continuamos con lo que dice nuestro autor. En efecto, contraponer las hipótesis nulas con las hipótesis alternativas es un error. Se afirma: si se acepta la hipótesis nula, se rechaza la hipótesis alternativa y viceversa. Las hipótesis alternativas no son contrapartes de las hipótesis nulas. Miren, en esa frase yo mismo he cometido y cometo muchos errores a veces, menos que antes. Ahora, menos que antes. Y miren, dice: las hipótesis alternativas dentro del lenguaje de la ciencia son explicaciones alternas o rivales a la hipótesis central de la investigación cuando las evidencias contrarían lo supuesto. Es de suponer que estos errores han surgido del uso indiscriminado de contextos de uso, pues en el lenguaje estadístico, algunas teorías del contraste de hipótesis utilizan hipótesis nulas y alternativas, mientras que otras teorías utilizan solo hipótesis nulas. Hago un paréntesis grande. Cuando hablamos de estadística, deben reconocer que hay escuelas de estadística, enfoques estadísticos, más o menos así como existe, por ejemplo, el enfoque constructivista, el enfoque estructuralista, el enfoque funcional. En ciencias sociales, de la misma manera, en estadística hay enfoques. El problema es que en las universidades se enseña solo desde el enfoque hegemónico, no desde los otros enfoques. Por ejemplo, es muy poco probable que ustedes vean un estudio bayesiano. Muy poco probable. Es porque es un enfoque alternativo, distinto. Entonces, si se dan cuenta, por un lado está la mirada estadística en las hipótesis y por otro lado está la mirada sustantiva.
cuando el autor dice que no puedo contraponer alterna y nula desde mi mirada sustantiva, tiene mucha razón. Le voy a poner un ejemplo. Supongamos que adquiero una enfermedad. La hipótesis nula sería, es decir, en una mirada constitutiva, sería, me enfermé por comer comida contaminada. La hipótesis alterna sería, me enfermé por mi sistema autoinmune. Entonces noten que a nivel constitutivo, desde el enfoque constitutivo, son dos, no son contraparte, son competidoras. En cambio, si yo digo desde una mirada estadística, ahí sí, con toda razón diré, me enfermé por comer comida contaminada, no me enfermé por comer comida contaminada. No tienen la diferencia. Hipótesis constitutivas, sustantivas, científicas, o hipótesis desde una mirada estadística, alternas o nulas. Esa sería una especie de declaración. La falta de distinción entre los supuestos y modelos de cada enfoque ha creado una serie de creencias absurdas y arbitrarias. Bien duro lo que dice el autor. Yo no llamaría absurdo, yo llamaría que es como una especie de... voy a utilizar un término que se utiliza en ciencias de la religión, diría, es estadística popular. Porque los grandes estadísticos, los profesores de metodología, enseñan a sus alumnos, los alumnos reciben la información y por una cuestión de reproducción social, los conceptos se dispersan en la sociedad. Entonces, del uso teórico estricto pasamos a un uso cotidiano, común. Y ahí es donde las teorías como que se confunden. Al haber nomenclaturas parecidas, hay una mezcla, entonces llegamos a la situación en la cual estamos ahora. Quiero recomendarles un libro, y aprovechando, espero encontrarlo, es un libro sobre estadística para todos aquellos interesados en profundizar esto de los enfoques. Sí, lo encontré. Está en versión digital, es muy bueno. No. Bueno, igual, yo lo voy a compartir en los comentarios. Creo que se llama... Lo único que tengo es las capturas. Yo lo he leído en versión digital y desgraciadamente no he copiado el título del libro. Qué pena, pero bueno. Es un libro maravilloso, yo lo he leído yendo a la universidad, al trabajo. He hecho muchas anotaciones y me parece uno de los mejores. Sin embargo, su aplicación se ha dado para psicología. Pero es un buen libro. El título del libro es más o menos Estadística aplicada con Yamovi. Es muy buen libro. Desgraciadamente no tengo el autor. Entonces, hechas estas aclaraciones, teniendo en cuenta que no debemos confundir hipótesis sustantiva con hipótesis estadística, eso no significa que no deba tener hipótesis estadísticas o hipótesis sustantivas, no. He elaborado he elaborado varias matrices, tanto para estudios cualitativos como para estudios cuantitativos. Entonces, hay mucha información. Porque estoy planeando hacer algunos cursos. Ya les diré al finalizar qué cursos estoy planteando escribir o dictar. Entonces, miren, por ejemplo, aquí tengo una matriz de consistencia. Las matrices son así, ¿no? Pero la he invertido por cuestiones de espacio. Entonces, aquí tengo como toda matriz, porque mi propósito es plantear una propuesta de matriz de consistencia no estándar, no usaría ese término, pero sí mínima. Para que los tesistas sepan qué cosa debería ingresar en una matriz, dado que la matriz es como la carta de presentación de un proyecto. Entonces, está el título, el problema general, específico, etc.
y aquí están las hipótesis. Y ahora les voy a leer las hipótesis. Perfecto. Dos ejemplos, uno para ciencias de la salud y otro para ciencias sociales. Primer ejemplo, hipótesis sustantiva. El ejercicio de resistencia mejora la densidad mineral ósea en mujeres posmenopáusicas más que el ejercicio aeróbico. Esa es la hipótesis sustantiva. Noten cómo incluso está formulada. Hipótesis estadística. Y aquí recién va la nula y la alterna. La nula. La media de la resistencia es menor o igual a la media aeróbica. O en otras palabras, la media de densidad ósea es igual o menor en el grupo de resistencia. Noten la diferencia entre ambas redacciones. Y la alterna, la media de densidad ósea es mayor en el grupo de resistencia. Un ejemplo para ciencias sociales. Existe una correlación entre las horas de exposición a pantallas antes de dormir y la duración del sueño profundo en adolescentes. La hipótesis estadística, en este caso, es muy parecida. Incluso yo diría que la hipótesis sustantiva no está del todo completa en este ejemplo, pero es válido. No existe correlación entre variables y la alterna existe una correlación negativa significativa. El primer ejemplo me parece mucho más claro, mucho más sólido, a diferencia del segundo. Entonces, con este video quiero dejarles en la mente que existen diferencias entre, o mejor dicho, hay una clasificación entre hipótesis. Está la hipótesis estadística, que es la nula y la alterna, que lo manejamos siempre, y está la hipótesis sustantiva o constitutiva. Bien, entonces, terminado esto, les comentaré qué próximos videos o cursos están en camino. Y si alguno de ustedes está interesado por uno de ellos, escriban en el comentario y me avisa cuál de estos les gusta más. Bien, entonces son los siguientes. El primero que me gustaría muchísimo dictar, realmente es un libro que a mí me ha gustado y me ha fascinado, es este. Se llama Escritura Doctoral, de Susan Carter, Callie Gehring y Claire Atkinson. Practice, Processes and Pleasures. Es este. Lo tengo en fotocopia, pero es un libro maravilloso. Yo lo leí para mi tesis doctoral y realmente es una delicia. Y a mí me gustaría aplicar el método que han desarrollado estas investigadoras, asesoras de tesis de doctorado, que me parece... Este libro a mí me parece uno de los más importantes al nivel doctoral. Doctoral Writing. El segundo curso que a mí me gustaría dictar, que también es otra joya, también está en fotocopia. Realmente, este es un libro de esos que uno, no sé cómo llamarlo, yo lo llamaría imprescindible de leer para todos aquellos que están en el camino a ser investigadores. Este libro se titula Cómo convertirse en un hábil investigador, escrito por Wayne Booth, Gregory Colomb y Joseph Williams, de la editorial, ¿qué editorial es esta? Gediza. Ahí está. Este es el libro. Cómo convertirse en un hábil investigador. Muy bien. Este libro yo lo leí el 2011 y lo he vuelto a leer hace poco. También, bueno, hace 3 años, para mi tesis doctoral. Este es un libro que te da paso a paso cómo se debe escribir, cómo investigar, cómo buscar información. Es una maravilla. Te da el paso a paso, herramientas. Es una joya. Y también lo he leído, pero así como si fuera esos libros que uno ya no lo va a volver a ver en su vida. Así. Y el tercer candidato es este. Este es más breve, es pequeño, es útil también, pero muy bueno. Se llama Textos detrás de los textos, manual para el registro y citado de fuentes. Específicamente para APA, esa es su limitación. No le va a servir mucho a aquellos que están escribiendo en Vancouver. Y el autor es peruano, eso me gusta mucho, es de Arequipa. Lo que me fascina de este libro, que más que ayudarnos a
a una adecuada escritura, a diferencia de los otros dos, aquí se muestran ejemplos de los múltiples usos que se da al estilo APA. Por ejemplo, miren. Miren, ¿ah? ¿Cómo citar un censo? ¿Cómo citar un censo? ¿Cómo citar una tesis doctoral en internet? Después, ¿cómo citar? A ver, déjenme ver algo que generalmente no se encuentra. Hay cosas que son demasiado buenas. Este ya está. Sí, debo reconocer que el libro ya es un poquito pasado, pero igual es útil. Ya, miren, por ejemplo, te muestra cómo citar una pieza arqueológica. Ahí está. Entonces, es un libro muy útil porque te da un montón de ejemplos de cómo citar. Principios para citar, lista de referencias, está muy bien en el tema de las tablas, que es otro tema que vamos a hablar algún día, cómo utilizar el estilo de APA. Es un buen libro, bonito, que también estoy siendo tentado a hacer un curso. Entonces, eso sería todo por hoy. Ha sido para mí un gusto compartirles la información y nos despedimos hasta el siguiente video, que será el tema de fetichismo metodológico. Con ese video cerramos la segunda temporada y nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Que tengan un buen día, cuídense mucho. Adiós.